No, sí, de hecho, de hecho. Entonces vamos a seguir, ¿ok? Listo. Vamos acá. Acá te van a preguntar las posiciones, ¿ya? Entonces, esta se llama la posición de Pachón. Esta se llama la posición de Harvey. Esta se llama la posición de Azulay, que son las tres que yo quiero que te acuerdes. Pachón, Harvey y Azulay. ¿Qué es Pachón? Como el nombre dice. Perdón, como la figura se muestra. El paciente está en decúbito lateral izquierdo. ¿Ya? Está en decúbito lateral izquierdo y acá pongo el esteto. Su mano detrás de la nuca, ¿ya? Y está en decúbito lateral izquierdo. ¿Para qué? Para auscultar el ápex. Cuando a ti te hablen de ápex, te están hablando de la punta del corazón. ¿Y ahí qué ausculto? El foco mitral. Pachón para escuchar foco mitral. ¿Ya? Harvey es inclinar el tórax hacia adelante. Y Azulay es lo mismo, pero con los brazos hacia arriba. ¿Qué escucho? La parte superior. ¿Qué válvulas estaba acá? Aórtica, pulmonar. Aórtica, pulmonar. Ahí estaban esas dos. Entonces Harvey me permite escuchar, algunos le llaman la base del corazón, pero mejor dicho es para ocultar la aórtica y pulmonar. Azulay igual, aórtica y pulmonar. Es llamada las válvulas sigmoides. ¿Okay? Ya sabes para qué nos sirven estas posiciones. Este científico que tenemos acá abajo es el doctor Rivero Carballo. Y Rivero Carballo dijo que si tú inspiras, al inspirar llega más retorno venoso, o sea, va a llegar más sangre, pero al corazón derecho. O sea, cuando tú inspiras, toda la sangre de tu cuerpo de las venas se va al tórax. ¿Pero a qué parte? ¿Las venas a dónde llegan? Al corazón derecho. No llegan las venas al ventrículo izquierdo, ¿no? Al corazón derecho. Entonces, como llega mayor retorno venoso al corazón derecho, es decir, más sangre, aumenta la cantidad de sangre que llega a este lado, entonces van a aumentar los soplos mitral, perdón, los soplos derecho. ¿Cuáles son los soplos del lado derecho? Ah, ya, en el lado derecho, ¿quién estaba? Los soplos de la válvula tricuspidia. Y pulmonar. Y pulmonar. Y entonces, cuando a ti te pongan Rivero Carvalho positivo, ¿para qué soplos te van a decir la pregunta? Porque inspiras y aumenta el soplo en la válvula tricuspidia o en la válvula pulmonar. Y que puede haber una estenosis o una insuficiencia, pero la cosa es que son en esas válvulas. ¿Ya? Y la última maniobra que tienes que conocer en cardio es la maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Es como soplar con tu nariz cerrada, tu boca cerrada, todo cerrado, ¿no? Prácticamente al paciente uno le dice que tosa o puje también se le dice, ¿no? Por ejemplo, cuando tú toses, por ejemplo, si quieres tose, y vas a ver que tus músculos abdominales se contraen, ¿ya? O también cuando pujas, tus músculos abdominales se contraen. ¿Y con qué fin es esto? Para aumentar la presión intratorácica. La presión intratorácica. Y si yo aumento la presión intratorácica es como el némesis, ya estos son como los némesis, ¿ya? El Rivero Carvalho al inspirar disminuyo la presión intratorácica, por eso la sangre regresa, porque hay menos presión y regresa todo. En cambio acá no, acá aumenta la presión intratorácica y por lo tanto disminuye el retorno venoso, menor retorno venoso. Para que esto se entienda, si yo tengo acá una persona, ya lo voy a dibujar como una caja, pero solo es por método didáctico, ¿ya? Cuando yo hago Valsalva, la presión acá se vuelve positiva. O sea, está llenecito ahí de presión, está muy presionado. Entonces mi sangre ya no va a querer regresar a un lugar que está con mucha carga, sino la sangre se va a quedar por acá, periféricamente. ¿Ya? Eso es en Valsalva, disminuye el retorno venoso. ¿Y cómo es en Rivero Carvalho? Para que quede claro. En Rivero Carvalho,
Pasa lo mismo, pero al inspirar, siempre que tú inspires, así como te llega aire a tu caja torácica, cuando inspiras, todo se vuelve negativo en tu tórax. Por eso llega aire y por eso la sangre también viaja, también la sangre va a empezar a viajar a tu tórax, porque siguen a lo negativo. Ya es más fácil llegar ahí. Entonces son inversos, ¿ya? Entonces, si Rivero Carvalho te aumentaba los soplos del corazón derecho, acá cuando no haya sangre, disminuye la mayoría de soplos. Casi todos los soplos disminuyen porque no hay flujo turbulento porque no llega sangre. Y la pregunta fue, excepto, ¿qué soplos no disminuyen? Ah, ya. Los que no disminuyen son el de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y el otro que no disminuye es el de prolaxo de válvula tricuspide. Prolaxo de válvula mitral, perdón. Esos son los soplos que no van a disminuir con la maniobra de Valsalva. Ya esa es pregunta exacta. Y bueno, antes de pasar a la pregunta, es esto de aquí. ¿Ya? Esto, bueno, ya va a ser muy fácil de entender porque ya hemos visto los ruidos cardíacos y el orden. ¿Ya? Mira, esto es lo normal. Primer ruido cardíaco y acá, segundo ruido cardíaco. Pero este segundo ruido cardíaco tiene un primer componente. ¿Cuál es el primero que se cierra? Hemos dicho, la primera válvula que se cierra, la aórtica, ¿no? Por eso ahí está la A, muy bien. O sea, el segundo ruido cardíaco está formado por la suma del cierre de dos válvulas, ¿no? Tenemos ahí la aórtica y acá la pulmonar. Todo eso forma el segundo ruido cardíaco. Y cuando yo inspiro pasa un fenómeno que es normal. Cuando inspiras, como le llega más sangre al pulmón, lo que hemos dicho, ¿no? Inspiras, más sangre al pulmón, entonces demora en cerrarse. Y mira ahora, ya están más separados. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque al inspirar le llegó más sangre al pulmón. O sea, la maniobra de Rivero Carvalho hace que normalmente se separe un poquito los dos ruidos, el segundo ruido, ¿ya? Eso se llama, esa separación normal, ¿cómo se le llama? Desdoblamiento fisiológico, porque es normal, del segundo ruido. ¿Ya? Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Ahora, esto se va a alterar y aquí te vienen estas preguntitas de acá, ¿ya? ¿Qué pasa acá? ¿Ya? Mira, ¿qué pasa en el bloqueo de rama derecha? En el bloqueo de rama derecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Mira, acá vamos a poner un corazón. ¿Ya? Tú sabes que para que el corazón se contraiga tiene que recibir órdenes. Entonces la orden viene del nodo sinusal por sus haces, llega al nodo aurículo-ventricular, el nodo aurículo-ventricular baja por el haz de His, y el haz de His tiene una rama derecha y dos ramas izquierdas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta patología? La 2 de acá. Bloqueo de rama derecha, que acá está bloqueado, está muy lento. Entonces, ¿qué pasará? ¿Quién no se va a contraer o va a demorar en contraerse cuando haya bloqueo de rama derecha? Va a demorar el ventrículo izquierdo, el ventrículo, perdón, derecho. Y si demora el ventrículo derecho, ¿qué significa? Que al demorar el ventrículo derecho va a haber una demora en el cierre ¿de qué válvula? De la válvula pulmonar. ¿Ok? Entonces, espero se entienda, cuando hay un bloqueo de rama derecho, va a llegar muy lento la corriente al lado derecho, entonces va a demorar el ventrículo derecho y por lo tanto va a demorar el cierre de qué válvula, la que sale de aquí, la pulmonar. ¿Ya? Alexis, eso en ¿dónde lo traduzco? Que cuando tú escuchas los ruidos cardíacos, vas a escuchar el primer ruido normal, no hay problema en el bloqueo de rama. Y el segundo ruido, cuando inspires, se va a separar demasiado. Ya esta separación es demasiada. ¿Ya? Entonces, en el bloqueo de rama derecha, ¿qué es lo que ocurre?
una gran separación del segundo ruido cardíaco. ¿Te das cuenta? Siempre está separado el segundo. ¿Y por qué se aleja la válvula pulmonar, la P? Pues porque ha habido un bloqueo de la rama derecha, no le ha llegado la corriente a la rama derecha, demoró el ventrículo derecho y demora el cierre de la válvula pulmonar. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce a esto? El bloqueo de rama derecha produce un desdoblamiento. Pero ya no va a ser fisiológico, ¿verdad? Desdoblamiento patológico del segundo ruido cardíaco. Ahí lo vemos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una patología en la cual, mira la distancia entre la aórtica y pulmonar, y a la hora de inspirar, sigue la misma distancia? No aumenta. Lo normal es que aumente acá la distancia, ¿no? Ah, ya. ¿Eso cómo se llama? Se llama desdoblamiento fijo. No aumenta con la inspiración. ¿Y en qué patología vemos el desdoblamiento fijo? Pregunta de examen. En la comunicación interauricular. ¿Qué es la comunicación interauricular? Que hay un huequito, mira, si este es el corazón, normalmente no debe haber huecos acá, y acá aparece un hueco entre aurículas. Ahí hay desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Desdoblamiento fijo del R2, segundo ruido, eso ocurre en la comunicación interauricular. ¿Ya? Ahora, otra que de estos que me interesa que aprendas. ¿Ya? Cuando hay, por ejemplo, estenosis pulmonar, se reduce la válvula, el cierre de válvula pulmonar. No se puede cerrar la válvula pulmonar. Ya por eso está muy bajito la potencia. ¿Te das cuenta? Está retrasado, está un poco alejado y está muy poco intenso cuando hay estenosis pulmonar. Estenosis es una dificultad en la apertura, ¿no? Estenosis de la arteria pulmonar. Y acá, cuando hay hipertensión pulmonar, así como hay hipertensión arterial sistémica, puede haber hipertensión pulmonar. O sea, el pulmón tiene demasiada presión. Cuando hay hipertensión pulmonar, ahí la válvula pulmonar se cierra con demasiada fuerza. Por eso está muy intenso. Te ponen segundo componente pulmonar del segundo ruido muy intenso, piensa en hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y lo otro, que es lo que sí me interesa que lo aprendas bien, el desdoblamiento invertido. ¿Cómo que invertido? Mira quién se cerró primero acá. ¿Es normal esto? ¿Que la pulmonar se cierre antes que la aórtica? ¿Será normal eso? No. No es normal, ¿verdad? Eso está al revés, está invertido. Por eso le llaman desdoblamiento invertido, o también llamado desdoblamiento paradójico. Es lo mismo. Algo paradójico. ¿Por qué? Porque primero hay cierre de la pulmonar. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo crees que la aórtica va a demorar en cerrarse? Vámonos al corazoncito de acá. Si hay un bloqueo de rama izquierda, aquí, demora, porque no le llega la señal, es como un cable Wi-Fi que ya está dañado, demora en cerrar la válvula aórtica. Y ahí aparece el desdoblamiento invertido del segundo ruido cardíaco. Ahí aparece el desdoblamiento invertido del segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Y ahí, primero hay cierre pulmonar y después, segundo, es el cierre de la aórtica. Y ocurre un fenómeno raro. Mira, en lugar de que se alejen más al inspirar, porque acá inspiras, se acercan. Entonces, por eso es paradójico, se acercan al inspirar. ¿Pero por qué se acercan? Porque el pulmonar se retrasa y se empieza a acercar a la aórtica. ¿Ya? Entonces, si te ponen un caso en el cual te dicen, se escucha desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, pero al inspirar se acerca y prácticamente se vuelve un solo ruido. Ah, tú dices, al inspirar más bien deben separarse más. Si se acercan es algo paradójico. Si es paradójico significa que la aorta está al final. Si está al final la aorta es porque debió haber un bloqueo de rama izquierda, cosa que no hay señal para la aórtica. ¿Ya? Cosa que no hay señal para la aórtica. ¿Ok? Entonces, y bueno, a veces hay algunos artefactos que dan los pseudo desdoblamientos que no es tan importante. ¿Ya?
Entonces, esas son las alteraciones que te pueden preguntar en los ruidos cardíacos. Vamos acá a reforzar con unas preguntas que yo he traído dos y luego hacemos las preguntas que tienen ustedes, ¿ya? Vamos a ver. El primer ruido cardíaco se produce durante... En la contracción isovolumétrica. Muy bien, durante la fase de contracción isovolumétrica, ¿no? Y algo así les viene. ¿En cuál de las siguientes circunstancias puede haber un desdoblamiento invertido del segundo tono? Tal cual ha venido. En la rama izquierda. Claro, muy bien. Para que sea invertido, sea al revés. La aorta, ¿no? Tiene que La aorta. Claro, rama izquierda, aorta. Muy bien.